Muy buenas tardes. Sean bienvenidos al webinar La responsabilidad penal del representante legal de la empresa de la Maestría en Derecho, Convención en Derecho Penal y Proceso Penal, organizado por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Nuestra maestría te permitirá obtener una visión interdisciplinaria de las bases aplicativas y prácticas del derecho, desde una formación teórica para enfrentar problemas jurídicos del orden de ambas menciones. Los invitamos a participar del inicio de clase de nuestra maestría en Derecho, Convención en Derecho Penal y Proceso Penal, que será a partir de diciembre. Sabemos que tu aprendizaje es importante, por ello te invitamos a unirte a nuestro grupo de WhatsApp, donde estaremos compartiendo artículos de interés relacionados a tu carrera, tips del docente expositor para que lo apliques en tu trabajo y descuentos exclusivos relacionados a la maestría. Al finalizar el evento, les estaremos compartiendo el enlace para que seas parte de nuestro grupo. Aprovecho para mencionar que el presente evento se está transmitiendo en vivo vía Zoom y a través de la cuenta de Facebook de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental y del diario Gestión. Les recuerdo que también van a poder acceder a la constancia de participación de este webinar respondiendo una breve encuesta al finalizar. La dinámica que vamos a seguir en esta tarde será contar con la exposición de Pedro Alba por un lapso de 45 minutos y posteriormente daremos pase a la ronda de preguntas, las cuales podrán realizarse a través del chat. Ahora continuamos con el webinar La responsabilidad penal del representante legal de la empresa, a cargo de Pedro Alba, quien tengo el gusto de presentar. Pedro Alba es docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental y la Universidad de Lima, socio del estudio Alba, Yalta y Ponce de León Abogados. Además, es profesor de la Academia de la Magistratura. Cuenta con un máster en Derecho Penal por la Universidad de Sevilla. Además, es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sin más preámbulo, lo invitamos a realizar su exposición. Adelante, profesor. Profesor, su micrófono está desactivado. Ahí ¿Qué está. tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Es un gusto estar en la Universidad Continental, de la que formo parte hace tantísimos años. Voy a empezar a compartir pantalla. Por favor, si pueden, Sí, aquí tiene está los muy accesos, bien. profesor. Muy amable, muy gentil. Antes de comenzar quería agradecer a la Universidad Continental. Les cuento un poco mi relación con la Universidad Continental y por qué tengo el gusto de participar en este webinar cuando se me comentó. Miren, yo soy una persona que trata de ser lo más agradecida posible. La primera universidad que me dio la posibilidad para enseñar en posgrado, primero como adjunto de docencia, luego como profesor de la cátedra de Derecho Penal Internacional, luego Derecho Penal Económico y otros, fue la Universidad Continental hace como 10, 12 años. Desde, desde el máster en Derecho Penal y Procesal Penal 1, la primera edición, y desde ahí ininterrumpidamente he estado ligado todos los años a la Universidad Continental. Así, señores, que no es por dar cherry, sino porque lo vivo. Doy muestra de la profesionalidad, el nivel y la responsabilidad, no solamente de la plana docente, que tengo el gusto yo de poder participar, sino de ser una maestría de Derecho Penal y Procesal Penal, piensen en la Universidad Continental. Dicho esto, quiero agradecer a todas las personas que se están conectando, ya somos como 57, ¿no? Quiero saludar especialmente a los miembros de BNI, un networking sin fines de lucros completamente, pero de profesionales de altísimo nivel, que veo que están de forma bastante en el webinar, así como algunos otros amigos y colegas abogados. Es un gusto. Gracias por la gentil invitación nuevamente a la Universidad Continental. Arrancamos. Señores, este va a ser 45 minutos de casos completamente prácticos, ¿eh? De cosas que hemos sucedido en mi experiencia profesional. Lo voy a matizar con otros nombres. Ocurre un problema ambiental, señores, en una mina en Huancavelica. Se rompe una cancha de relave
Ustedes saben que relave es la parte de la contaminación, como la basura del mineral, y produce pasivos ambientales, un impacto ambiental, un daño ambiental importante. ¿Por qué se rompe la cancha de relave? Eso es algo que es anecdótico. ¿Saben lo que ocurrió, señores, cuando pasó eso? Que fue hace muchísimos años. Cero responsabilidad penal y se emitió una disposición de abrir diligencias preliminares contra la persona jurídica. Pondremos Minera S.A. Señores, ¿se puede abrir una diligencia preliminares contra una persona jurídica? Salvo que hacemos la 3424 y unos supuestos de lavado de activos, criminalidad organizada, unos supuestos de delitos contra la administración pública, no se puede abrir. No se puede abrir una investigación contra una persona jurídica. Y ahí el primer defecto, señores. No se sabe contra quién dirigir la acción penal, si es contra los miembros que integran los órganos dentro de la persona jurídica o la persona jurídica per se. Y esto es por seguramente una falta de entendimiento del artículo 13 con el artículo 27 del Código Penal respecto al actuar al lugar de otro y la responsabilidad de los miembros de la persona jurídica. ¿Saben lo que pasó después, señores? Se abrió proceso. No, perdón. Se siguió las diligencias y se determinó a qué persona debía ir, ¿no? Después de un análisis sesudo del MOF, el Manual de Operaciones y Funciones de ROF, de nuestros apersonamientos, se señaló que debería ser representante legal. Y aquí el título de mi exposición. La responsabilidad penal de representante legal de la empresa. Eso pasó hace muchos años y desde ahí me preguntaba, ¿por qué a él? Luego, cuando hablé con el representante del Ministerio Público, y más en confianza con estos temas penales ambientales, descubrí que era porque en registros públicos él era representante legal de una empresa. ¿Y por qué aplicó el artículo 27, según él, de forma correcta, en el que decía lo siguiente? Me decía, doctor, el que actúa como órgano de representación autorizado de una persona jurídica o como socio representante autorizado de una sociedad y realiza el tipo penal, es responsable como autor, me dice, aunque los elementos especiales que fundamentan la punibilidad no concurran en él, pero sí en sus representadas. Doctor, me decía, por favor, lea el código. El representante legal siempre responde, siempre hay que incluirlo. Y yo decía, ¿esto debe ser así? ¿Esto es así, señores? ¿Se vacía el contenido del artículo 27? ¿No hay una lectura concordada del principio de lesividad, el principio de proscripción de la responsabilidad objetiva con el artículo 27, con el artículo 13, con la teoría del dominio del hecho, o por último, con la teoría de infracción de deber? Un artículo del Código Penal ya puede definir automáticamente una responsabilidad. Le dije esto al representante del Ministerio Público, pero cuenta que este caso era tranquilamente hace muchísimos años, y me dijo, sí. Yo le dije, no puede ser así, señores. Caso paralelo, se abrió una investigación, una diligencia preliminares contra también el representante legal en un tema de delitos tributarios, solamente porque en la SUNAT aparecía como si fuera representante legal. En los dos casos, los que eran representantes legales y de la noche a la mañana se vieron en una investigación penal, eran personas que no estaban ligadas en la organización per se, no tenían un dominio de organización, no tenían poderes de vigilancia, supervisión, control de la actividad y del objeto social. Señores, ¿esto es así? ¿Podemos imputar responsabilidad a alguien por el solo hecho de ser representante legal? No me parece. Y de ahí he sido muy crítico en muchas investigaciones que se han abierto solamente por el mero hecho de que se abre a una persona jurídica cuando la persona jurídica no es objeto de imputación como centro de imputación, salvo determinados delitos, y contra el representante legal per se cuando se abra.
solo por el hecho de ser representante legal cuando no hay una capacidad de organización propia de él. Es por eso el tema de la presentación de hoy día. Y ahora sí, con estas dos formas de actuar, casos que suceden en la práctica, en la deontología forense, he querido comenzar con un ejemplo que muchas veces sucede. A mí me gustaría, y lo pondría incluso aquí en el chat de una especie de votación, ¿cuántas veces les ha pasado lo mismo? Señores abogados o señores estudiantes, futuros maestristas, ¿cuántas veces ha podido pasar eso? Posteriormente, mejor dicho, abro una pregunta. ¿Siempre se debe ir por representantes legales? ¿O es acaso que primero debemos hacer una investigación de la propia persona jurídica per se para ver cuáles son los órganos que quebrantaron su deber de organización? No estamos hablando de efectos de organización en clave de la persona jurídica, sino de los órganos de administración. Es por eso que antes de imputar alguna responsabilidad, es que voy a hacer un mapeo de los órganos generales o estándar de una persona jurídica, tanto la Junta General de Accionistas como el directorio, como la gerencia general. Gerencia general, gerencia legal, administradores. Y vamos a empezar a definir realmente en qué momento podemos hablar de responsabilidad penal y en qué momento no. Esta va a ser una conferencia eminentemente práctica, basada, y es un poco lo que la maestría es y lo que los cursos de la maestría que dicto buscan ser. ¿Sí? Así, la definición, ¿no? En una pequeña empresa, los socios suelen delegar las funciones en el representante legal o en el gerente legal, eso es clarísimo. Y el gerente general goza de todas las facultades generales y especiales según el Código Procesal Penal. Nuevamente, estamos hablando del artículo 153, 111, 153 para adelante respecto a la Ley General de Sociedades. Y aquí la primera forma de atribución de responsabilidad. Antes de ir al artículo 27 y creer que todos los representantes legales responden por lo que haga la persona jurídica, debemos señalar que se puede imputar responsabilidad penal a través de la fórmula de la comisión por omisión. Artículo 13 del Código Penal, que dice: el que omite impedir la realización de un hecho punible será sancionado, uno, si tiene el deber jurídico de impedirlo, si cree un peligro inminente que fuera propio para producirlo. Sabemos el típico ejemplo de la madre que no solo mata, imagínense ustedes poniéndole una almohada sobre el bebé, sino dejándolo de dar de lactar o dejándolo de dar de comer, la producción muerte. El artículo 13, la fórmula alemana, traída al Perú, es una cláusula de equiparidad normativa entre las acciones y las omisiones. Tiene una estructura que es la siguiente: hay una omisión, hay una posición de garante y hay un resultado. Si se produce esto, ya no estamos hablando de omisiones puras, omisiones propias, sino estamos hablando de comisión por omisión o también llamada omisión impropia, de acuerdo a determinados textos dogmáticos. Pedro, me pueden decir, ¿cómo esto se relaciona con la empresa? Se relaciona de la siguiente forma. Para imputar responsabilidad penal, señores, el representante legal debe haber tenido algún deber de vigilancia o deber de control e incumplirlo. Y este incumplimiento nos lleva a un resultado típico, un resultado descrito en la norma. Y sí, solo sí, señores, y esto es lo que yo postulo, sí, solo sí, teniendo esta posición de garante, este deber de control, o este deber de vigilancia, deber de controlar las fuentes de riesgo, deber de vigilar, deber de elegir adecuadamente al personal, deber de dotarlo adecuadamente de los medios de producción, de la logística propia, solamente así, y que se produzca el resultado, se puede imputar responsabilidad penal. En el caso, les digo, de la cancha Relave que se abrió, que se rompió o se rajó, primero lo que hay que ver es que la distinción entre el derecho administrativo sancionador y el derecho penal. Esa línea, en clave de nebis in idem, para ver si el fundamento es el mismo. Si solamente se han producido
eh, quebrantamientos o impactos en el ambiente sin que ponga en peligro o lesione los componentes propios del mismo, artículo 304 del Código Penal, pues estaremos ante sanciones administrativas. En principio no se debió abrir ahí ninguna responsabilidad contra ningún representante legal. Segundo, ¿qué les parece si primero, antes de imputar responsabilidad penal, estoy siguiendo el ejemplo, en vez de hablar e indicarle a este representante legal que en mi papel estaba ahí, pues, ¿no? Después de revisar registros públicos y determinar, porque es bastante fácil revisar registros públicos y determinar representante legal, ¿qué les parece si mejor? ¿Qué les parece si mejor revisamos el manual de operaciones y funciones, el MOF, el ROF, los reglamentos internos y verificamos quién tenía la competencia material para salvaguardar esa cancha de relave? ¿Es el gerente general? No, porque el gerente general, en el caso en que estoy comentando, tenía las operaciones en Lima. ¿Es el gerente de planta? ¿Es el gerente de operaciones? Quizá él sí. Muy bien, ¿el gerente de operaciones incumplió algún deber de vigilancia, algún deber de control, algún deber de supervisión, algún deber en elección? ¿No brindó protocolos? ¿No señaló lo que se debía hacer para el cuidado de canchas de relave? ¿Omitió o algún defecto en la organización sobre su esfera de actuación? Si es así, señores, si la responsabilidad se puede dar omisión, por supuesto que representante legal, en este caso el gerente de operaciones, el, algún enclave de la gerencia, se le puede atribuir cierta responsabilidad. Si no, al gerente general, ¿por qué se le debe llamar a las investigaciones? Al gerente legal, ¿por qué se le debería llamar a las investigaciones? No, ¿no es cierto? Lo que les digo lamentablemente ocurre en la práctica y ocurre mucho. Representantes legales. Y ahora, con los temas de lavado de activos, lo que ocurre es que el oficial de cumplimiento, un poco más se le pone de cajón, de piñata, para a través de un mal comprendimiento de la SBS con diferentes órganos de persecución penal, se entienda pues que el oficial de cumplimiento que no pasó una operación o un registro de operación sospechosa, ya automáticamente puede ser partícipe del artículo 4 del decreto legislativo 1106 respecto a la omisión de reportar operaciones sospechosas a la UIF. ¿Es así de fácil? No, señores. El artículo 27, que dice que el que actúa como órgano de representación autorizado a una persona jurídica o socio representante autorizado y realiza el tipo penal, es responsable como autor, aunque los elementos especiales que fundamentan la punibilidad de este tipo penal no concurran en él, pero en sí en la representada no puede ser interpretado de una forma aislada. Debe ser interpretado de una forma en conjunto con qué artículo del Código Penal, el artículo 13 que he mencionado, y un artículo básico del título preliminar, que es el artículo séptimo, el principio de responsabilidad penal, el principio de culpabilidad o la proscripción de la responsabilidad objetiva, como desean llamarlo, que señala que la pena requiere la responsabilidad penal del autor y queda proscrita cualquier forma de responsabilidad objetiva, ¿no? Se debe hacer entonces, señores, un juicio de imputación de riesgo, un juicio normativo, en que se determine la esfera de competencia y así atribuir responsabilidad penal. Una persona que no tiene una efectiva relación con ese riesgo, con la cancha de relave, el representante legal que puede estar a cientos de kilómetros que no tenía nada que ver con el tema, no puede ser automáticamente responsable. El artículo 27, señores, y esto lo digo enfáticamente, no puede ser utilizado como un cajón desastre o una posibilidad amplia para imputar responsabilidad penal. No más, señores. No más. Y me pueden decir, Pedro, me gustaría que me digan Pedro, ¿y los demás órganos de la empresa? Porque me está diciendo que el representante legal no, pero ¿cómo quedan los demás órganos? He querido aventurarme un poco en hacer un desarrollo respecto a los órganos de la empresa.
Y para esto hago un paralelo con la Ley General de Sociedades. Y vamos a establecer artículos de la Ley General de Sociedades para darles un matiz penal. Primero, la Junta General de Accionistas, el órgano supremo de la sociedad. Dice que los accionistas constituidos en la Junta General debidamente convocada y el quórum correspondiente deciden por la mayoría. La Junta General de Accionistas como órgano de expresión de la voluntad. La Junta General de Accionistas, que según el artículo 114, 115 de la Ley General de Sociedades, elige el directorio y elige los auditores externos. Señores, la Junta General de Accionistas es responsable por lo que ocurrió en la cancha de Relave, en el ejemplo que estoy poniendo de que se abre la cancha de Relave y los desechos de los minerales caen y producen un impacto ambiental. No, señores, por la sencilla razón de que hay que interpretar en contrario el artículo 152. Acá están los deberes de la Junta. Me disculparán si es que no sigo al pie de la letra el PPT. El PPT ya lo tienen ahí, completamente. Analí, perdón, ya lo tiene completamente señalado, lo descrito y el tema puesto. Se lo dejo y se lo doy para que lo reparta a todos los asistentes. No copien el PPT. El PPT solamente es orientativo, pero les digo, señores, las obligaciones y responsabilidades que tiene la propia Junta General de Accionistas, artículos 114 y 115. Vamos a ver por qué no hacemos una aplicación a contrario del artículo 152 de la Ley General de Accionistas, concordada con el artículo 27 del Código Penal en esta suma de derecho penal económico. Dice que los administradores, la administración de la sociedad está a cargo del directorio y no de uno de los más gerentes, salvo lo que dice el 152, salvo lo que dice el 247. ¿Qué es lo que quiere decir esto, señores? ¿Qué es lo que quiere decir el 152? Que es importantísimo. La Junta General de Accionistas no tiene un poder de decisión, solo forma la voluntad, pero no tiene un poder, perdón, no tiene un deber de gestión y administración, no tiene esa facultad, carece de las facultades de gestión y administración. Es el directorio y posteriormente los gerentes quienes tienen esta posibilidad de administrar la persona jurídica. Entonces, resulta desde ya un imposible jurídico que la Junta General de Accionistas como órgano tenga responsabilidad penal porque el artículo 27 constriñe como el círculo de autores a los que tienen administración y ejercen representación de la persona jurídica. Ahora me dirán, ¿y Pedro, el directorio? El artículo 153 es claro cuando dice el directorio es el órgano colegiado elegido por la Junta. Órgano colegiado, dirigido no. Ahí debería ser la palabra elegido por la Junta General de Accionistas. Hay un pequeño error, lo que señala el 153. El directorio es el órgano colegiado elegido por la Junta General y establece pues una serie de referencias, una serie de indicaciones. Aquí, señores, básicamente, porque veo que también el tiempo es tirano, hay que señalar que el directorio sí tiene unas facultades de gestión y representación legal para con la administración. Siempre es circunscrita al objeto social, artículo 172. Pero lo importante es cómo hace este directorio. Si este directorio decide, por un acuerdo en mayoría, realizar, por ejemplo, fabricar polos y ponerle la marca Polo, tiene, por supuesto, una voluntad delictiva y, por supuesto, que debería ser castigado como órgano, como representación, como grupo. El tema es, ¿qué pasa con las personas de bien que deciden y dicen, no, 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 no? La decisión que está haciendo el directorio es una decisión completamente antijurídica, de violar derechos de propiedad intelectual y considerar polos de la marca Polo cuando no tenemos patentes, marcas que avalen ese procedimiento. O la Junta General de Accionistas decide usurpar un terreno, o la Junta General de Accionistas decide apropiarse de fondos
que debían ser destinados por las personas que confiaron en ellos para administrarlo de cierta manera y cometer el delito de apropiación ilícita para delinquir, artículo 190 del Código Penal. ¿Hay una responsabilidad por este voto individual? Por supuesto que hay una responsabilidad por el voto individual que es salvada si es que la persona vota en contra. Y ahí hay ciertas formalidades que se van a dar en los artículos 177 y siguientes del Código Procesal de la Ley General de Sociedades. Si la persona salva su voto, lo establece ahí, salva la responsabilidad individual, por supuesto que sí, a pesar de que la voluntad del directorio haya sido por realizar una conducta antijurídica. Está esta famosa responsabilidad por los autos propios. El artículo 183 de la Ley General de Sociedades dice que la demanda civil contra los directores no inerva la responsabilidad penal. Esto quiere decir que los directores siempre van a responder penalmente, porque en el caso que les comenté en la mina, la Fiscalía llamó a los directores, al gerente general, a todo el mundo y les imputó el delito. Entonces dije, señores, aquí en el directorio no ha habido ninguna decisión antijurídica. Nos han puesto de acuerdo para ejercer o para realizar delitos ambientales y por tanto no hay responsabilidad ni como órgano, decisión colegiada, cuerpo colegiado, ni responsabilidad de cada uno de los miembros porque ninguno de los miembros votó por realizar una decisión antijurídica. Pero Pedro, pero doctor, el artículo 27, el directorio tiene facultad de representación, establece la Ley General de Sociedades. Sí, perfecto. Pero el hecho de que tenga facultad de representación no le puede quitar o vaciar de responsabilidad per se por actos propios o por actos colegiados. Es por eso tan importante determinar este artículo 27 y concordarlo con el artículo 7 del título preliminar, concordarlo con el artículo 4.5 que establece también el principio de lesividad, con el artículo 13 del Código Penal que establece las competencias de comisión por omisión, y por básicamente el artículo que establece la teoría del dominio del hecho respecto de las responsabilidades o los actos propios del directorio. Si no hacemos esta mezcla, esta conjunción adecuada, la responsabilidad per se de un órgano se vuelve una responsabilidad ¿cómo? Se vuelve una responsabilidad objetiva, completamente proscrita por el ordenamiento y no puede ser así. Ahora, seguiremos bajando, hablemos en la responsabilidad del director, este es el artículo 177, 178 de la Ley General de Sociedades, y lo que había hablado de la responsabilidad por actos colegiados, y ahora pasamos a la responsabilidad del gerente general, o la responsabilidad del gerente legal, o la responsabilidad de los gerentes, como establece el artículo 188 de la Ley General de Sociedades. Establece las facultades y las responsabilidades en el 188 y 190 del Código Penal, nuevamente, perdón, de la Ley General de Sociedades. Establece incluso en el artículo 191 una responsabilidad solidaria con los directores. Y establece un artículo 196 muy parecido al 183 que vimos antes. Las pretensiones civiles contra el gerente no enervan la responsabilidad. ¿Cuándo el gerente es responsable penalmente? Porque lo dice el artículo 27 per se, no. Hemos dicho que hay que hacerlo con una lectura del artículo 13. Esto quiere decir que siempre y cuando él haya quebrantado deberes propios, ya sea de vigilancia, ya sea de control, defectos propios en la organización de su propio ámbito de competencia, elección inadecuada de personas, elección inadecuada de medios, es así que se le da contenido al artículo 27. Es así que se le da contenido al artículo 27. Pregunta, ¿muchos de estos representantes pueden actuar también con error? Por supuesto que pueden actuar con error.
Y hay incluso una responsabilidad penal del abogado. Recordemos la jurisprudencia vinculante del Acuerdo Plenario 3 2010, del 16 de noviembre del 2010, respecto a la responsabilidad del abogado. En el fundamento 24 de este acuerdo, de este acuerdo plenario, se establecía que si ella se expresa, si la asesoría se expresa en una forma antijurídica que convoca a realizar transferencias dirigidas a evitar la detección de bienes ilícitos, en el caso del lavado de activos, se constituiría siempre como un acto de complicidad en el delito de lavado de activos. Hay que establecer, pues, dentro de la empresa la responsabilidad del gerente legal, del asesor legal, cuando brinda informaciones, y esa delicada línea entre asesorar y buscar la impunidad de los mandos que conforman la cadena dentro de la empresa. Puntualidad con eso. Pero además, señores, además del tamiz del 13, del 27, debemos hacer tamices en clave de imputación objetiva. Debemos establecer principios de confianza horizontales respecto al trabajo del otro. Cuando las gerencias se ponen de acuerdo y uno confía en que la otra gerencia realiza adecuados estudios de planeamiento, de organización, de resistencia de suelos, y yo vierto actividades económicas, por supuesto ahí que hay un principio de confianza en clave de imputación objetiva respecto a que la responsabilidad no puede recaer en mí. ¿Y cómo determinamos esos principios de confianza y esos deberes de control? Vamos a los estatutos, vamos al manual de operaciones y funciones, vamos al reglamento de operaciones y funciones, determinemos incluso con los contratos civiles cuáles eran las responsabilidades de cierto gerente legal o cierto gerente dentro de la persona jurídica. Pero vayamos a la persona jurídica para que la persona jurídica nos dé respuestas de cuál era la forma de actuación interna y quién debe responder. Porque aquí no estamos diciendo que no se debería responder en absoluto. No, se señala y lo señalamos, el representante responde por todo el instrumento de la persona jurídica. No, el representante actúa siempre y cuando tenga deberes de vigilancia, deberes de control, deberes de cumplimiento dentro de la responsabilidad propia de la persona jurídica, y siempre que haya una relación funcional entre el encargo y la acción dolosa. El representante legal, que en el momento que ocurre esta cancha de relajo, en el momento que ocurre un ilícito contra la propiedad intelectual, o en el momento que ocurre un ilícito contra la 28008, la ley de delitos aduaneros, o la 813, delitos tributarios, el representante legal que no tenga una relación directa con esa forma de acción dolosa, pues no tendrá ninguna responsabilidad, porque caeríamos, como lo hemos mencionado, en la violación al principio de culpabilidad. Aquí las normas al costado respecto a ello. Entonces, señores, voy a ver, me parece que hay, voy a dejar de compartir. Y voy a responder un poquito a lo que están poniendo en los comentarios. ¿Es posible atribuir responsabilidad penal ilimitada a los representantes legales de la empresa? Mira, ya hemos dicho que no. La primera conclusión de esta ponencia es: ¿el representante legal responde por todo ilícito de la persona jurídica? No, señores, en absoluto. El representante legal o el representante de una persona jurídica responde siempre y cuando se haga un análisis de los siguientes artículos del Código Penal: el quinto y séptimo del título preliminar, el artículo 13 del título preliminar, el artículo 27 del título preliminar, y podamos ver y podamos analizar. Primero, ¿esta persona incumplió sus deberes? ¿Esos deberes se representan en el resultado? ¿Qué deberes? Deberes de control, deberes de vigilancia, deberes de supervisión, deberes de elección de medios, deberes de elección de personal, deberes de elección de recursos. Si es así, se produce el resultado descrito en el artículo 221, 20 y tantos, 222, 226, violaciones contra la propiedad intelectual, o 304, delitos ambientales.
Se produce el resultado, nuevamente, y vamos al séptimo del título preliminar, esta acción se realizó de forma dolosa o culposa. Bueno, pues esta persona es representante de la propia persona jurídica, se cumple con el artículo 27. Ah, muy bien. Entonces, si se da todo eso, se imputa responsabilidad a un órgano, a una persona dentro de la persona jurídica, a una persona natural dentro de la persona jurídica. Y sí, solo así se dan estos pasos importantes. A ver, habíamos hablado del principio de confianza, también algunas mencionan, y hay toda una discusión entre el principio de confianza debe ser de forma horizontal o vertical, no caeré en esa discusión, me parece que el principio de confianza va para relaciones básicamente horizontales, la previsión de regreso en clave de cumplimiento de roles, las conductas neutrales. En algún otro momento hablaremos sobre la responsabilidad del trabajador y, ¿por qué no determinar en clave de medida insuperable, el artículo 20 del Código Penal, respecto a si me van a votar y por eso cometo la orden ilícita, ¿soy responsable penalmente? Es una pregunta que podría hacer desde ya, la respondo también. Absolutamente no. No se puede incumplir el ordenamiento jurídico, no hay ningún estado de necesidad disculpante, ni una obediencia debida, ni un estado de necesidad justificante, que avale el tema de que un trabajador, por querer quedarse en su puesto y por tener miedo al desempleo, aun cuando el desempleo ahorita es muy fuerte, ¿no?, sea aval, sea causa de justificación o causa de exculpación para cometer un delito. Entonces, Estimado profesor estimado Pedro, Juvenal, me parece que ya respondí lo tuyo. tenemos otra pregunta, profesor, y la siguiente Por interrogante supuesto. es, ¿cómo evitar caer en responsabilidad penal? Bueno, ¿cómo evitar caer en responsabilidad penal? No cometiendo delitos. A ver, y esto, disculpen que parezca una verdad, ¿cómo caer en responsabilidad penal? A ver, el derecho penal castiga acciones, artículo 11, artículo 12, acciones dolosas y culposas, descritas en la norma. Pues que no se realicen, creo que la pregunta es un poquito, a ver, un poquito ambigua. ¿Cómo responsabilidad penal? Pues no sometiéndose a delitos, ¿no? La pregunta podría formularse en el sentido siguiente. Eh, ¿Cómo poder evitar comportamientos de análisis riesgosos o fuentes de riesgo dentro de las empresas? Y esto no es para que la responsabilidad penal se exima de los órganos de la persona jurídica, sino ya de la propia persona jurídica. Pues lo que hay que hacer es establecer programas de cumplimiento, hacer análisis penales, hacer matrices de riesgo y determinar que en ciertos aspectos de la organización hay pues conductas riesgosas que pueden llevar a cometer delitos. Pero esto no es responsabilidad de los órganos de la persona jurídica. Esto es más responsabilidad penal de la propia persona jurídica y cómo los programas de cumplimiento, criminal compliance, ayudan pues a disminuir o eximir de pena la propia responsabilidad de la persona jurídica, pero eso es con la responsabilidad penal de la persona jurídica como centro de imputación. Hay sistemas autónomos, heterodoxos, de responsabilidad, sistemas mixtos como el que está en la ley peruana, y creo que ese es otro tema. ¿Cómo evitar, eh, cómo evitar que los órganos de la propia persona jurídica cometan delitos? Pues hacer un análisis de matriz de riesgos y determinar los riesgos jurídico-penales que estén en tu administración, que estén en tu centro de trabajo y mitigarlos, hacer programas de mitigación, de detección, de denuncias tempranas. Eso es tener una política saludable, un buen gobierno corporativo en clave de derecho societario. Muchísimas gracias, profesor. Y la siguiente pregunta lo realiza José y él nos menciona lo siguiente. Si una persona jurídica participa en un contrato de arrendamiento y finalizado ello no hace entrega del inmueble, ¿la responsabilidad penal sería del gerente o también se atribuye a los apoderados que participaron en la ejecución del contrato? Si una persona jurídica participa en el contrato de arrendamiento y financiera no se hace cargo de la entrega, la responsabilidad no sería del gerente o también se atribuye a apoderados. Estimado José, la pregunta que te haría es,
¿quién gestione y realice ese contrato en clave de celebración y ejecución? ¿Estamos hablando de un contrato criminalizado que lleva una posterior estafa o estamos hablando de un incumplimiento civil un incumplimiento de responsabilidad civil? Y lo que tú me dices, estimado José, más que propiamente responsabilidad penal de los órganos, es si se establece si estamos o no ante la estafa, porque tú me estás señalando que la ejecución contractual, la inejecución contractual o la ejecución de prestaciones puede llevar a responsabilidad penal. A ver, en principio la irresponsabilidad civil o la propia responsabilidad civil, producto de la ejecución tardía, deficiente de obligaciones en materia contractual, producen eso, responsabilidad civil, y no producen responsabilidad penal. Pero esto está bien, pero lo que tú también me estás enseñando es una especie de contratos criminalizados. Y para esto, quiero mencionar la no tan reciente, pero sí necesaria jurisprudencia penal vinculante de la Corte Suprema respecto al delito de estafa. Tu respuesta, estimado José, está en el recurso de nulidad 2504-2015 del 19 de mayo del 2017, fundamentos desde el 15º al 26º. Es una jurisprudencia de observancia obligatoria en que establece los elementos de la estafa y establece este límite entre los contratos criminalizados o la ilicitud civil y los contratos criminalizados. ¿Qué opina del compliance en los delitos de soborno? Bueno, yo opino que el compliance es siempre importantísimo, es siempre importante como un mecanismo de prevención de delitos y ayuda, si es correctamente utilizado, a evitar la responsabilidad penal de la propia persona jurídica. Pero vamos a un tema criminológico, un tema de práctica forense. ¿Cuántas empresas realmente tienen la cantidad y la espalda financiera y la espalda económica para realizar programas de compliance que valen 20.000, 30.000 soles? Si no es mucho más. ¿El compliance para cuántas empresas? Si estamos hablando que solamente una de cada 3 empresas y eso, o una de cada 3 trabajadores son formales en el Perú, que no más de 2.000, 3.000 empresas soportan el 50%, 57% de la presión fiscal, ¿no? ¿Cuántos programas de compliance, estimados, creen que va a haber en el Perú? Poquitísimos, señores. ¿Ustedes creen que está para las pymes, para las MIPES? ¿No? Para eso me parece que sí, para eso la ley no dice que no está, pero en la práctica jurídica no creo que MIPES o pymes pueden establecer un presupuesto de tal magnitud para programas de compliance. Representante legal es responsable de las funciones contables no emitidos correctamente ante la SUNAT. Nuevamente, representante legal, si es dentro de su ámbito de competencia, si debía realizarlo correctamente, si aplicamos el artículo 13 con el artículo 27 del Código Penal, sí es responsable, siempre es responsable cuando haya deberes o infracción de deberes de cumplimiento, deberes de vigilancia, deberes de elección, de recursos, en ese orden. En ese orden podemos llegar a atribuir responsabilidad por comisión para omisión, pero no per se, no simplemente porque está puesto en un papel en la SUNAT como representante legal de la empresa, o no simplemente porque está en registros públicos como representante legal de una persona jurídica. Debemos desterrar esto porque es responsabilidad objetiva. A ver, estimada Analí, creo que he tomado las preguntas y he tratado de Y, y responder. este, sí se ha respondido a todas las preguntas que han formulado los participantes. Le agradecemos también su Son participación en el muchas, webinar el día de hoy. son muchas preguntas. Yo me comprometo, son muchas preguntas, por eso doy gracias por la atención al tema. Muchísimas preguntas que nos tienen. Mire, yo voy a dejar mi correo y de forma completamente académica les voy a dejar mi teléfono y les voy a dejar mi correo para que me hagan las preguntas, muy interesantes algunas, pero pero ya no nos queda tiempo, estimada Nalí. Sí, muchísimas Tiempo gracias. es tirano. Muchas gracias, profesor. Esto sí me
temas se van a tocar también en nuestra maestría, estimados participantes. A continuación, invitamos a nuestra asesora ejecutiva de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, Mónica Quispe, quien nos hablará acerca de nuestra maestría en Derecho Convención, en Derecho Penal y Proceso Penal. Adelante, Mónica. Mónica, tu micrófono está activado. Buenas tardes con cada uno de ustedes. Quien los saluda, Mónica Quispe, asesora de capacitación de la Escuela de Posgrado, quien tiene a su cargo la difusión y venta de la maestría en Derecho, Convención en Derecho Penal y Procesal Penal. Siguiente, por favor. Dentro de la maestría de Derecho, Convención en Derecho Penal y Procesal Penal, van a obtener el grado de maestro en Derecho, Convención en Derecho Penal y Procesal Penal. Adicionalmente, se les va a entregar de forma progresiva 2 certificaciones. Uno de ellos es el diplomado en Derecho Probatorio y Negociación Penal, que se les entregará al culminar los primeros 24 créditos dentro del plan de estudio. El segundo diplomado es en litigación oral, que también se les entregará al culminar los siguientes 24 créditos según también el plan de estudio. Siguiente, por favor. El plan de estudio está dividido en 6 ejes temáticos. El primero es en Derecho Penal Constitucional, el segundo en Derecho Penal. Dentro de este módulo de Derecho Penal vamos a tener los cursos que se van a desarrollar, que es Teoría del Delito 1, Teoría del Delito 2. En el tercer eje temático, que es Derecho Procesal Penal, vamos a tener lo que es el Desarrollo Procesal Penal 1, Desarrollo Procesal Penal 2, Desarrollo Procesal Penal 3 y Desarrollo Procesal Penal 4. Dentro del cuarto eje temático, que es Derecho Penal Económico, tenemos lo que es Derecho Penal Económico parte general y Derecho Penal Económico parte especial. En el quinto eje temático, que es Nuevas Tendencias, vamos a tener todo lo que es nuevas tendencias en la criminología contemporánea, Derecho Penal Internacional, Derecho Penal y nuevas formas de criminalidad. En el sexto eje temático, que es investigación, se va a tratar todo lo que es la metodología de investigación, el seminario de tesis 1, 2 y 3. Esto quiere decir que ustedes van a contar con un acompañamiento por parte de un asesor para elaborar el proyecto de tesis. Asimismo, también hago de conocimiento que tenemos programado el taller de litigación oral con casos reales e intercambio de roles entre los protagonistas del sistema judicial, que le permitirá desarrollar destrezas y habilidades para litigar oralmente en el contexto del nuevo Código Procesal Penal. Dentro de la plana docente, nosotros contamos con docentes nacionales y extranjeros que se desempeñan como magistrados, jueces, procuradores, vocales y fiscales, que cuentan con experiencia en distintos procesos penales y litigación oral, así como la aplicación de la metodología didáctica y pedagógica en la enseñanza académica con el único fin de que el maestrando capte los temas innovadores en el proceso penal vigente. Cabe mencionar que en este webinar tenemos la grata presencia y me enaltece presentar al magíster Pedro Alba Monge, el mismo que brinda su capacidad de enseñanza en nuestra maestría en Derecho, Convención en Derecho Penal y Procesal Penal. También contamos con Ana Calderón Sumarriba, Esmelín Chaparro Guerra, Cristóbal Rodríguez Guamaní. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Está también Roberto Pereira Chumbe, Fidel Mendoza Jack Ponca, Marco Antonio Carrasco Campos, Daniel Peña Lapín. Siguiente, por favor. Luis Felipe Bramón Arias Torres, Jorge Ramírez Ramírez, Fabricio Valero Maraví. Siguiente, por favor. Dentro de la plana docente internacional, contamos con profesionales quienes con su continuidad y compromiso con nuestra institución nos vienen acompañando por varias y continuas ediciones. Es el caso del señor Francisco Bernate Ochoa, Jaime Camacho Flores, Maher Nayi Abuchijaf. Siguiente, por favor.
Al culminar la maestría en Derecho, Convención en Derecho Penal y Procesal Penal, usted podrá manejar técnicas de litigación oral y negociación que le permitan tener un adecuado manejo de los procesos penales en los que actúan, independientemente del rol que le toque asumir, ya sea como abogado defensor, jueces o fiscales, consultores en materia penal y procesal penal y docentes. Nuestra experiencia en cifras demuestran que tenemos más de 135,000 alumnos y egresados de nuestros programas, 9 exministros de Estado como estudiantes, 22 ediciones de maestrías en Administración de Negocios, que es un MBA, 64 ediciones de la maestría en Gerencia Pública, 208 ediciones del programa de especialización en Contratación del Estado y 134 ediciones de nuestras diferentes maestrías. Bueno, acabo de recibir una promoción bastante tentadora por parte de la gerencia comercial de la Escuela de Posgrado, donde nos indican que los primeros 10 participantes que se matriculen a nuestra maestría en Derecho, Convención en Derecho Penal y Procesal Penal, van a recibir una tablet por parte de la Escuela de Posgrado, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, Mónica, por la información brindada. Estimados participantes, estamos colocando en el chat el enlace para el llenado de la encuesta, la cual estará solo disponible el día de hoy. Una vez completada, podrán acceder a la constancia digital. Recordarles que la constancia saldrá con los nombres y apellidos ingresados en la encuesta y serán remitidos a sus correos un plazo máximo de 30 días, posterior al evento. Asimismo, los invitamos a ser parte de nuestro grupo de WhatsApp, donde podrán acceder a artículos, tips del docente y descuentos exclusivos. Y para mayor información de nuestra maestría en Derecho, Convención en Derecho Penal y Proceso Penal, estamos compartiendo en el chat el enlace. Estimado profesor Pedro Alba, lo invito a dar sus últimas palabras para finalizar el evento. Yo solamente me quedo agradecido a la maestría de Derecho Penal, Convención de Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Continental. Como les digo, soy testigo de la maestría de uno, ya vamos 12 si no me equivoco. Hace poco estuve también con los alumnos de Juan Cayo hablando de penal internacional. Y nada, insto a que vayan. La verdad, tengo una plana docente bastante importante y una metodología bastante buena. Así que mis mejores deseos y siempre éxito para la maestría. Muchísimas gracias, estimado profesor Pedro. Y de esta manera damos por concluido nuestro webinar, la responsabilidad penal del representante legal de la empresa. Agradecemos la participación de nuestro ponente Pedro Alba y a todos ustedes que nos han seguido conectados por este Zoom y las redes sociales. De parte de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, les agradecemos su participación. Muy buenas noches.